Pronto, podríamos comenzar a construir un montón de cosas en la Luna, todo gracias a la misión lunar de la India, Chandrayaan-3. Recientemente detectó azufre cerca del polo sur de la Luna. Este elemento químico puede ser muy útil para crear infraestructura en nuestro satélite. Es la primera vez que se descubre este elemento químico en el satélite natural de la Tierra. Este codiciado producto se encuentra principalmente cerca de los volcanes terrestres. Su presencia en la Luna dice mucho sobre la historia volcánica del satélite y sus condiciones atmosféricas pasadas. El rover de la misión detectó este elemento químico menos de una semana después de aterrizar alrededor de 70 grados del polo sur de la Luna el 23 de agosto del 2023. Este histórico aterrizaje en la superficie lunar hizo de India el cuarto país en lograr con seguridad una misión en el satélite. También es la primera nave espacial en aterrizar tan cerca del polo sur de la Luna. Es un área de importancia estratégica porque se cree que alberga depósitos de agua helada. Si resulta ser cierto, las futuras misiones podrían ser capaces de cosecharla y convertir este hielo de agua en agua potable o incluso en combustible de cohete. Durante 2 semanas, el módulo de aterrizaje realizó la recopilación de datos, centrada principalmente en el análisis del suelo lunar y su atmósfera en extremo delgada. Mientras tanto, el rover Pragyan, alimentado por energía solar, inició su búsqueda para encontrar agua congelada en la Luna. En cuanto al módulo de aterrizaje, demostró otra hazaña asombrosa el tercer día de septiembre. La nave espacial encendió sus motores y se elevó unos 41 centímetros en el aire. Luego, realizó un pequeño salto para aterrizar de 30 a 41 centímetros lejos de su posición original. En realidad, es algo bastante importante. Lograr que un módulo de aterrizaje despegue nuevamente de la superficie de la Luna es esencial para futuras misiones, demostrando que pueden devolver de manera segura muestras de suelo o incluso astronautas de vuelta a casa después de una misión lunar. En septiembre, la nave espacial india fue puesta en modo de reposo. Se acercaba la noche lunar de 14 días de duración, y la nave no estaba diseñada para recopilar datos científicos durante ese periodo. Hasta ahora, hemos aprendido sobre algunos hallazgos importantes de la misión. Uno está relacionado con medir la temperatura del suelo lunar a diferentes profundidades. Fascinantemente, la superficie del satélite en esa región resultó ser más caliente de lo esperado. Se creía que la temperatura podía estar entre 20 a 30 grados Celsius en la superficie, pero resultó ser alrededor de 70 grados Celsius, mucho más caliente de lo que debería ser. El otro descubrimiento indica la presencia de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. Además, la data recibida desde la nave espacial confirma la presencia de aluminio, calcio, hierro, titanio, silicio y otros elementos químicos en la superficie lunar cerca del polo sur. El rover también utilizó instrumentos especiales diseñados para medir temblores y retumbos debajo de la superficie lunar para detectar cierta actividad sísmica. Esto nos remonta al azufre detectado gracias al espectroscopio del rover. En la actualidad, los científicos están trabajando para descifrar si este elemento se formó en la superficie de manera natural o si es el resultado de una actividad volcánica o el impacto de un meteorito. Otra cosa asombrosa encontrada en la Luna es una roca, y podría ser la más antigua conocida en la Tierra. Un fragmento de 2 centímetros de ancho incluido en una gran colección de rocas traída a nuestro planeta por los astronautas del Apolo. Podría ser un fragmento de la Tierra de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ayudarnos a hacer una mejor representación del intenso bombardeo que sufrió nuestro planeta al amanecer de su vida. Podría haber sucedido de esta manera. Poco después de que se formara la roca, un impacto de asteroide podría haberla expulsado de la Tierra. En aquel momento, nuestro satélite estaba 3 veces más cerca de la Tierra de lo que está hoy. La colisión fue tan potente que este trozo de roca terrestre terminó en la Luna. Más tarde, este fragmento quedó engullido en una brecha lunar, un tipo de roca muy variada. Finalmente, la roca fue traída de vuelta a casa, es decir, a la Tierra, por los astronautas del Apolo 14. Aunque los científicos ya habían encontrado meteoritos procedentes de Marte y la Luna antes, esta fue la primera vez que una roca de la Luna resultó ser un meteorito terrestre.
También descubrieron que la roca se había formado en un ambiente rico en agua a temperaturas y presiones correspondientes a las que se encuentran a unos 19 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. En el año 2019, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar en el lado más alejado de la Luna. El rover de la misión ayudó a los investigadores a visualizar estructuras ocultas profundamente por debajo de la superficie del satélite, revelando miles de millones de años de la historia lunar. El rover Yutu 2 hizo este descubrimiento con la ayuda de su radar de penetración lunar. Capturó imágenes a través de la superficie de la Luna y escuchó los ecos del sonido rebotando en estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Resultó que esas estructuras estaban reposando a profundidades de casi 305 metros. La investigación sugiere que los primeros 40 metros bajo la superficie están compuestos de capas de polvo, suelo y rocas. Los instrumentos también descubrieron un cráter oculto que debió haberse formado después de que un objeto grande se estrellara contra la superficie de la Luna. Hace mucho tiempo, probablemente fluía lava antigua profundo bajo tierra. Los investigadores creen que las rocas rotas alrededor de la formación podrían ser escombros producidos por el impacto. También descubrieron que las capas de roca volcánica eran más delgadas cuanto más cerca estaban de la superficie. Esta variación en el espesor de los flujos de lava podría indicar una disminución en el número y la magnitud de las erupciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la actividad volcánica lunar ha disminuido gradualmente desde la formación de la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. En el lado más lejano de la Luna se encuentra uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos de nuestro sistema solar, la cuenca Aitken. Desafortunadamente, desde la Tierra solo se puede ver su borde exterior, que parece una inmensa cadena de montañas. Es una gigantesca hendidura de 13 kilómetros de profundidad que se extiende por más de 2.000 kilómetros de diámetro y cubre una cuarta parte de la superficie lunar. Los astrónomos aseguran que este cráter apareció cuando un asteroide colisionó con la Luna hace alrededor de 4.000 millones de años. Y ahora, mira este gigantesco pedazo de metal del tamaño de 4 estados de Connecticut. En cuanto a su peso en libras, basta decir que el número contiene 18 ceros. Esta misteriosa masa está oculta a unos 290 kilómetros bajo la superficie de la Luna, en algún lugar en medio de la cuenca Aitken. Fue descubierto cuando Grail, que es la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad de la NASA, recopiló datos sobre nuestro satélite natural. Al examinar esta información, los científicos notaron que en un lugar en la superficie de la Luna había un cambio extraño en la gravedad. Después de investigar este fenómeno, concluyeron que algo misterioso estaba presionando el suelo de la cuenca en ese lugar. Hasta ahora, los investigadores no han descubierto el origen de la extraña masa, pero hay varias teorías. Una de ellas sostiene que el hallazgo es un fragmento de óxido denso, que surgió cuando la Luna apenas estaba tomando su forma. En aquel momento, el satélite estaba aún cubierto con antiguos océanos de magma y la masa podría haberse formado en las etapas finales de su enfriamiento. Sin embargo, la mayoría de los científicos apoyan otra teoría, según la cual la misteriosa masa es parte del gigantesco asteroide que una vez creó la cuenca Aitken. Dado que el objeto es metálico, probablemente se trate del núcleo de hierro-níquel del asteroide. Podría haber un laberinto de tubos de lava en la Luna. No hace mucho tiempo, los astrónomos recibieron los resultados de la topografía subterránea y descubrieron una enorme cueva bajo la superficie del satélite de la Tierra. Esto podría ser el resultado de la actividad volcánica lunar que ocurrió hace más de 3.000 millones de años. Corrientes de lava se endurecieron, creando una gruesa y dura corteza en el exterior, pero por dentro continuó fluyendo, derritiendo la roca y creando túneles y cuevas. Numerosos pequeños pozos en la superficie lunar descubiertos. El progreso tecnológico no se detiene, y en la última década, la resolución de las imágenes de la superficie lunar ha mejorado enormemente. Se han descubierto muchos pozos en la superficie, y algunos de ellos son realmente impresionantes en tamaño. Los más grandes tienen cientos de metros de profundidad. Sin embargo, la tecnología aún no es lo suficientemente avanzada como para que podamos estudiar el fondo de estos pozos en detalle. Por eso,
un reciente descubrimiento es sorprendente. Resulta que enormes pozos pueden extenderse profundamente en la roca de la Luna. Es un descubrimiento innovador. Descubramos por qué. Entonces, mira esta gigantesca cueva subterránea. Leonardo Carrer y Lorenzo Bruzzone de la Universidad de Trento estaban emocionados de confirmar finalmente la existencia de tales estructuras en la Luna. Analizaron imágenes tomadas por el instrumento Mini-RF a bordo del orbitador de reconocimiento lunar en 2010. Las imágenes originales no tenían excelente resolución, así que los autores tuvieron que hacer una enorme cantidad de trabajo, utilizando técnicas modernas de análisis de datos y modelado. Pero, ante todo, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, en lugar de construir hogares en la superficie de la Luna, podríamos vivir dentro de estas cuevas naturales. Podrían ofrecer protección contra cosas peligrosas como la radiación espacial nociva, las variaciones extremas de temperatura e incluso los meteoritos. Según el geólogo planetario Wes Patterson de Johns Hopkins, aunque tendríamos que traer materiales de la Tierra para hacer esas cuevas habitables, utilizarlas sería mucho más fácil y barato que construir bases en la superficie. Según los datos recopilados, la cueva tiene un ancho de unos 42 metros y una longitud de hasta 79 metros, lo que es un poco más pequeño que un campo de fútbol. Está ubicada en un hoyo profundo llamado el Pozo de Mare Tranquillitatis, que probablemente se formó cuando un antiguo tubo de lava colapsó. Aunque la Luna no tiene volcanes activos hoy en día, hace miles de millones de años, su superficie estaba cubierta de lava que fluía a través de los valles, esculpiendo estos tubos debajo de la superficie. Con el tiempo, algunos de los tubos de lava se volvieron inestables y colapsaron, creando pozos como el que está en cuestión. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, ORL, ya ha encontrado más de 200 de tales pozos en la Luna. Esto significa que podría haber cientos de cuevas ocultas esperando ser exploradas en nuestro satélite. Al publicar sus hallazgos en Nature Astronomy, los investigadores sugirieron que las cuevas podrían ofrecer a los futuros astronautas un lugar seguro para vivir y trabajar, protegiéndolos de las condiciones extremas de la Luna. Y vaya si son extremas. Uno de los mayores desafíos de vivir en la Luna son sus temperaturas. La superficie lunar se calienta extremadamente durante el día, alcanzando cerca de 121 grados C. Y luego la temperatura cae por debajo de menos 128 grados C por la noche. Pero dentro de las cuevas, la temperatura podría mantenerse mucho más constante. Un estudio separado realizado en 2022 utilizó simulaciones por computadora para predecir que algunas de esas cuevas podrían mantener una temperatura cómoda de alrededor de 17 grados C, mucho más fácil de manejar, ¿verdad? Desafortunadamente, llegar a las cuevas no será fácil. La cueva de Mare Tranquillitatis está a más de 120 metros por debajo de la superficie, en el fondo de una pendiente empinada cubierta de escombros sueltos. Sería necesario un ingenio mecánico astuto para subir y bajar esa pendiente. Las opciones podrían ser el uso de mochilas propulsoras, un ascensor lunar o algún otro tipo de tecnología. Debemos encontrar una manera de transportar a los astronautas de manera segura. También hay mucho más por descubrir. La tecnología de radar podría ayudar a los científicos a encontrar incluso más cuevas y tubos de lava en la Luna. En el futuro, una nave espacial con un radar de mayor resolución podría incluso mapear el interior de las fosas que el ORL ya ha encontrado. Según los investigadores, 23 de agosto 2023. Un día en el que la nave espacial Chandrayaan-3 de la India hizo historia al ser la primera en aterrizar en el Polo Sur lunar, un lugar que normalmente no podemos ver desde la Tierra. ¿Qué hace tan fascinante a este refugio lunar para los científicos? Que oculta algo precioso: hielo lunar. Se cree que este lugar tiene más hielo que el norte. Y no es difícil entender por qué los científicos están tan entusiasmados al respecto. Es una fuente de agua congelada y podría convertirse en nuestra clave para construir un hogar lunar permanente, o incluso para abastecer misiones hasta Marte. Los científicos sabían de este hielo desde hace más de 2 décadas, desde que una nave espacial de la NASA la encontró por casualidad durante una de las misiones.
Luego, en 2018, la NASA declaró que estaban completamente seguros del descubrimiento. Afirmaron que el polo sur de la Luna tiene abundante agua. Imagina esto. Los futuros colonos lunares podrían aprovechar este suministro de agua. Podría ayudarnos a sostener la vida en el árido paisaje lunar. Además, al dividir el agua en oxígeno e hidrógeno, podríamos obtener tanto aire como combustible para cohetes. Todo esto hará que las misiones lunares sean más factibles y autosuficientes. También es un excelente vistazo al pasado. Este hielo, que tal vez sea tan antiguo como la misma Luna, podría develar los profundos misterios de la Luna y la Tierra. Pero resulta que el agua no es rara en el espacio. Podría haber muchos planetas donde la vida podría prosperar. Sabemos esto porque comenzamos a encontrar vapor de agua alrededor de las estrellas. Y esta agua es notablemente similar al agua de nuestro propio sistema solar. Este descubrimiento sugiere que el agua de la Tierra originalmente provino del espacio. El agua se forma alrededor de las estrellas en unas nubes de vapor extremadamente calientes. Luego, se convierte en hielo y se adhiere a pequeñas partículas de polvo. Estas partículas con el tiempo se unen y se transforman en objetos más grandes como cometas y planetas. Así fue como se formaron los cometas y planetas de nuestro sistema solar. Y así es como el agua se está esparciendo por el universo. Y puede que de esta manera haya llegado a nuestro planeta y a la Luna también. Los científicos piensan que el hielo lunar podría haber viajado hasta aquí hace eones. Quizás se transportó en asteroides ricos en agua que impactaron en la superficie lunar. Todo esto tiene grandes implicaciones para nosotros. El Polo Sur es un lienzo ideal para que la humanidad establezca una verdadera base lunar. Imagina cúpulas de ladrillo conectadas por túneles subterráneos secretos. Estarán llenas de gente ocupada operando computadoras. Otros estarán recorriendo el paisaje lunar en sus jeeps para extraer recursos preciosos. Tenemos algunas ideas realmente geniales para lograrlo. Quizá te imagines que primero hay que transportar unos refugios pesados y muy costosos desde la Tierra. Pero, ¿no habrá un método más eficaz? Piensa en nuestra historia como civilización. Cada vez que nos aventuramos a un nuevo lugar, exploramos los alrededores en busca de recursos disponibles y los utilizamos para sobrevivir y prosperar. Así fue como nos expandimos por nuestro propio planeta. Entonces, ¿por qué no deberíamos expandirnos de la misma manera por la Luna? Ahora, podrías preguntarte qué recursos tiene para ofrecer la Luna. Sabemos que tiene hielo y que puede ser transformado en agua líquida. Pero vemos claramente que nuestro satélite carece de vegetación frondosa y alimentos comestibles. Bueno, puede que no sea obvio, pero la Luna sí tiene algo que ofrecer. Recursos minerales y luz solar. A diferencia de la Tierra, donde el Sol sale y se pone, los polos lunares ofrecen una vista hermosa. El Sol orbita grácilmente el horizonte durante todo el día, lo que significa que puede proporcionar una fuente de energía casi ininterrumpida. Imagina vivir en un mundo bañado en luz solar perpetua. Estoy segura de que a los paneles solares les encantará. A mí, no tanto. Aún así, podemos utilizar no solo la luz del sol, sino también su calor. Honestamente, deberíamos aprovecharlo todo. Si nos sobra metal mientras producimos oxígeno, busquemos también un uso para ese metal. Necesitamos tratar el ambiente de manera responsable, no solo en la Tierra, sino también en la Luna. Es por eso que los científicos están aprendiendo cómo convertir el recurso más abundante de la Luna, el regolito, en ladrillos resistentes. Han sido bastante ingeniosos al idear cómo crear ladrillos lunares. Los científicos piensan utilizar el calor del sol para fundir polvo lunar, capa por capa, creando esencialmente una impresora 3D para el polvo lunar.
Los ingenieros también han cocido ladrillos usando hornos solares y han sometido el suelo lunar a microondas. Se han vuelto bastante hábiles en este tema. Así que es posible que establezcamos una pequeña fábrica de ladrillos en la Luna y que construyamos casas de regolito. Es como el Minecraft en la vida real. Tan pronto como encuentras algún material nuevo e interesante, tienes que construir una casita con él. Si funcionan, estos ladrillos podrían utilizarse para construir edificios completos o módulos inflables que les den nueva vida a los módulos abandonados. Pero entonces, ¿los astronautas deberán volverse hábiles albañiles? Bueno, no harán todo por sí mismos. Tendremos que crear un pequeño sistema automatizado que involucre a robots que trabajen en colaboración. Los humanos, por supuesto, supervisarán el sitio de construcción. A pesar de toda esta automatización, los científicos creen que vivir en la Luna va a ser, bueno, digámoslo así, acogedor. Los diseños podrían incluir habitaciones apiladas o zonas de múltiples usos. Sin embargo, también habrá algunos desafíos. En la Luna, las condiciones pueden volverse extremas. Imagina temperaturas abrasadoras que llegan a alcanzar los 100 grados centígrados durante el día. Y por la noche, caen hasta los 180 grados bajo cero. Y no es solo el clima. La Luna está constantemente expuesta a la radiación solar, los rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos. Todas estas cosas desgastan gradualmente su superficie. Otro gran desafío es el polvo lunar. En la Luna no hay aire para respirar y el polvo puede causar problemas. Y no se trata de un polvo común. Es extremadamente adherente y puede incluso hacer que los astronautas estornuden y tengan los ojos llorosos. También daña los equipos y los trajes espaciales. La verdad, es algo que hay que tener muy en cuenta. Los científicos han descubierto que el polvo se forma cuando los meteoritos impactan la Luna. Así se forman partículas diminutas y fragmentos afilados de vidrio. Es tóxico, y estos pequeños fragmentos pueden flotar en la baja gravedad lunar, lo que dificulta la respiración. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene viento ni lluvia que la limpien. Por eso ahora están intentando descubrir cómo prevenir que este molesto problema arruine las misiones. Hay más en este refugio lunar de lo que aparenta a simple vista. Los científicos también quieren profundizar en los misterios de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia presentes allí. Está ocurriendo algo dentro de la Luna, algo que nadie esperaba. No es un cambio dramático que se pueda ver en la superficie, sino más bien en lo profundo, donde todo parece estar congelado en el tiempo. Allí los científicos han descubierto una capa oculta. ¿Recuerdas esas lecciones escolares sobre la corteza, el manto y el núcleo? Al igual que la Tierra, la Luna está compuesta por capas: una corteza, un manto y un núcleo. Sin embargo, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño en comparación con el nuestro. El núcleo de la Tierra es enorme. Constituye aproximadamente 1/3 de la masa total de nuestro planeta. El núcleo de la Luna representa solo entre el 1 y el 2% de su masa, y su diámetro es 1/5 parte del diámetro de la propia Luna. Está rodeado por un manto duro y rocoso. Pero resulta que entre estas dos capas se encuentra una misteriosa capa viscosa. Y es mucho más importante de lo que podrías pensar. La capa es suave y parcialmente fundida, y se repliega como las mareas de nuestros océanos. Se eleva y cae, estirándose y moviéndose como si estuviera viva. Su movimiento no es caótico, sino sutil y regular. Siempre supimos que la Luna influye en nuestros mares y océanos, porque causa mareas con su gravedad. Pero resulta que nosotros también la influenciamos. El océano viscoso reacciona al baile gravitacional entre la Tierra y el Sol. Además, la capa fundida podría estar compuesta de ilmenita, un mineral intrigante.
La ilmenita es rica en titanio, un metal fuerte y liviano que realmente apreciamos aquí en la Tierra. El titanio se utiliza en todo, desde partes de aviones y naves espaciales hasta dispositivos médicos. Incluso en artículos de uso cotidiano, como bicicletas y laptops. Eso se debe a que es increíblemente fuerte y muy resistente a la corrosión y al calor. Así que, si la Luna tuviera una capa de magma rica en ilmenita, sería increíble. Los astrónomos ya están planeando bases lunares, y si tuviéramos un material para construir estructuras, naves espaciales o incluso herramientas para los astronautas allí mismo, eso cambiaría las reglas del juego. De lo contrario, tendríamos que transportar materiales desde la Tierra, lo cual es extremadamente costoso. Este es nuestro primer indicio tangible de que la Luna no es solo una roca fría y aburrida. En cambio, es dinámica, vive y respira, con fuerzas en movimiento bajo su superficie. La NASA utilizó nuevas herramientas especiales para descubrir esto: el Laboratorio de Recuperación de Gravedad de Interior y el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Ambas son misiones espaciales diseñadas para estudiar la Luna, pero no se limitan a observar la superficie como un telescopio. En cambio, ayudan a medir cosas que no podemos ver con nuestros ojos, como la gravedad de la Luna y cómo cambia con el tiempo. Grail envió 2 pequeñas naves espaciales alrededor de la Luna llamadas Ebb y Flow. La idea era que estas naves volaran cerca una de la otra y midieran pequeñas diferencias en la gravedad de la Luna mientras se desplazaban. Es como si estuvieran sintiendo el tirón invisible de la Luna en diferentes lugares. Si la gravedad de la Luna era más fuerte en un punto, las naves se acercaban, y si era más débil, se separaban más. Esto ayuda a los científicos a comprender lo que ocurre dentro de la Luna, aunque no puedan ir allí. Y la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la Luna en diciembre de 2012 para finalizar la misión. El Orbitador de Reconocimiento Lunar es un poco diferente. Toma fotos muy detalladas de la Luna y recopila otra información importante sobre su superficie. Al combinar los datos tanto de Grail como de LRO, pudimos encontrar esta capa de baba. Pero este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. ¿Cómo llegó allí esta capa de magma? ¿Cuánto tiempo ha existido? Y lo más fascinante, ¿cómo se mantuvo caliente durante millones de años? Esas son grandes preguntas. El núcleo de la Luna genera calor, al igual que el nuestro, pero no es tan sencillo como decir: oh, probablemente el calor del núcleo lo mantiene caliente y fundido. Primero, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño y menos activo que el de la Tierra, lo que significa que produce mucho menos calor. Además, la Luna es bastante más fría que la Tierra en general. Con temperaturas que descienden a 130 grados bajo cero en la superficie, ¿cómo podría esta capa interna mantenerse en estado fluido? Eso sigue siendo un misterio. En cualquier caso, este fluido podría explicar muchas cosas sobre la Luna. Por ejemplo, los astrónomos exploraron los sismos lunares y cómo ocurren. Ahora creen que podría ser debido a esta capa semifundida que se desplaza y se mueve bajo la superficie. Más allá de la Luna en sí, esto también nos proporciona más información sobre otros cuerpos celestes. Si la Luna, algo que considerábamos básicamente una gran roca estática, tiene una vida tan dramática, ¿qué se puede decir de otros planetas, lunas o asteroides? ¿Podrían también esconder movimientos similares bajo su superficie? Incluso podemos comprender mejor nuestro propio planeta y aprender más sobre cómo funcionan las mareas y cosas similares. Hemos estado haciendo tantos grandes descubrimientos en la Luna. Recientemente encontramos algo alucinante bajo la superficie: unas enormes cuevas ocultas por millones de años. Durante más de 50 años, los científicos han sospechado que la superficie de la Luna está llena de túneles y cuevas subterráneas. Son conocidas como tubos de lava, porque fueron formadas por lava. Evidente, ¿no? Hace millones de años, la Luna era bastante inestable. Experimentó cierta actividad volcánica que provocaba erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, la lava puede fluir a través de la superficie.
Al enfriarse y endurecerse la capa exterior de la lava, se forma un techo sólido de material oscuro. Eso es precisamente lo que son estas famosas manchas de la luna, restos oscuros y endurecidos de antiguas coladas de lava. Pero la lava ardiente y fundida sigue fluyendo por el centro. Una vez que la erupción termina y la lava se drena, lo que queda es un túnel vacío y hueco, es decir, un tubo de lava. En la Tierra vemos tubos de lava en lugares como Hawái o Islandia, donde la actividad volcánica ha creado túneles subterráneos similares. Lo mismo ocurrió en la Luna hace miles de millones de años, aunque son mucho más impresionantes que los nuestros. De hecho, ahora se cree que los tubos de lava lunares son algunos de los más grandes y largos de todo el sistema solar. Se descubrió una de estas cuevas debajo de la famosa Mare Tranquillitatis, el lugar donde el Apolo 11 aterrizó por primera vez, y tiene más de 100 metros de profundidad. Todos estos sistemas de cuevas han permanecido ocultos debajo de la superficie, intactos por millones de años. Recién ahora lograron probar su existencia. Científicos de la Universidad de Trento en Italia los encontraron utilizando tecnología de radar especial y métodos computacionales avanzados. Estas técnicas permiten ver debajo del suelo al enviar ondas de radar. Las ondas rebotan y proporcionan pistas sobre lo que está escondido debajo. Marte tiene varias caras. ¡No, en serio! En 1976, cuando el orbitador Viking 1 estaba explorando el planeta rojo, vio algo interesante. Una gran estructura que parecía un rostro humano. Estaba en la región llamada Sidonia. Pronto se hizo muy popular. Un poco después, también descubrimos la llamada cara coronada en Libia Montes. Marte tiene muchas estructuras extrañas. En el año 2022, avistamos una estructura similar a una puerta. El astromóvil Curiosity de la NASA tomó algunas fotos de un montículo rocoso llamado East Cliffs en el monte Sharp. Este montículo tiene grietas naturales y una de ellas es del tamaño de una puerta para perros, como algo de una tumba egipcia antigua. Mucha gente exageró esa historia. La imagen se compartió ampliamente en las redes sociales, y esto hizo que la grieta pareciera más grande de lo que realmente es. Algunas personas piensan que esto sugiere la existencia de vida extraterrestre. Pero al observar de cerca, la NASA descubrió que solo era una grieta estrecha en el terreno rocoso. Estas grietas y fisuras son bastante normales en zonas rocosas, tanto en la Tierra como en Marte. La grieta se formó naturalmente con el tiempo, tal vez debido a la erosión del viento o a terremotos marcianos. Marte es una mina de oro de estructuras misteriosas. Recientemente encontramos algunas formas espirales extrañas. Son espirales gigantes hechas de lava y parecen grandes resortes o lazos. Durante años, no estábamos seguros de si los valles marcianos se formaron por lava o hielo. Estas espirales de lava están arrojando luz sobre ese misterio. Ahora, gracias a imágenes de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, los investigadores han detectado 269 espirales de lava que no pueden ser explicadas por actividades relacionadas con el hielo. Lo fascinante es que estas espirales son similares a las que vemos en la Tierra, como las formadas por los flujos de lava hawaiana. En Marte están tan bien preservadas que se las pasaron por alto. Varían desde 16 hasta casi 30 metros de ancho y son sutiles, y se mezclan con el polvoriento paisaje marciano. Estas espirales pueden enseñarnos mucho sobre la composición de Marte, especialmente su corteza y su manto, ya que aún no sabemos mucho al respecto. Pero Marte no es el único planeta con estructuras extrañas. Por ejemplo, Saturno, el gigante gaseoso de nuestro sistema solar, tiene una característica fascinante en su polo norte: un enorme hexágono. Se trata de un patrón de nubes con forma de hexágono. Tiene alrededor de 15.000 kilómetros de longitud, lo que lo hace más grande que el diámetro de la Tierra. Se cree que es una corriente en chorro hecha de gases que se mueven rápido, a unos 320 kilómetros por hora. Este hexágono fue detectado por primera vez por la misión Voyager en los años 80 y luego fue visto de cerca por la misión Cassini en 2006. La misión Cassini notó un cambio en su color de azul a dorado. Existen diferentes ideas sobre por qué Saturno tiene esta característica.
Una teoría sugiere que se forma debido a la manera en que los vientos se mueven a diferentes velocidades cerca de los polos de Saturno. Se crearon formas similares en experimentos de laboratorio cuando los líquidos se rotaban a diferentes velocidades. Otra idea sugiere que una corriente de aire lenta y giratoria, junto con los patrones climáticos especiales de Saturno, podría ser la responsable. En el 2020, descubrimos que cuando las tormentas están rodeadas de vientos que giran en dirección opuesta, pueden crear una forma hexagonal estable. Hasta ahora, esta es la explicación más probable. Saturno también tuvo suerte con las lunas extrañas. Una de ellas se llama Jápeto. Esta luna tiene una característica peculiar: una enorme cresta que rodea su ecuador como un cinturón gigante, que hace que parezca una nuez gigantesca. ¿Dónde está mi cascanueces? Esta cresta es increíblemente alta según nuestros estándares, con una altura de 13 a 19 kilómetros y un ancho de 200 kilómetros. Cubre más de 3/4 partes de la superficie de la Luna y se considera la tercera cadena montañosa más grande de todo el sistema solar. No tenemos ni idea de cómo se formó esta enorme cresta. Es diferente de cualquier cosa vista en otros planetas o lunas. Sin embargo, hay una idea. La cordillera podría estar formada por los restos de una luna muerta. Hace miles de millones de años, un impacto colosal destrozó fragmentos de material de Jápeto. Estos pedazos circularon alrededor de la luna y formaron una mini luna o subsatélite. Con el tiempo, la atracción gravitacional de Jápeto destrozó esta mini luna y así se formó un anillo de escombros a su alrededor. Mientras los escombros de este anillo caían de nuevo sobre Jápeto, formaron la enorme cresta que vemos hoy en día. Este proceso ocurrió rápidamente, quizás en siglos. La gravedad de Saturno no interfirió porque, afortunadamente, Jápeto está bastante lejos. Si Jápeto estuviera más cerca de Saturno, su luna podría haber sido arrancada. Pero debemos hacer más simulaciones para ver si esta teoría es cierta. Titán, otra de las lunas de Saturno, también tiene cosas extrañas que suceden en sus mares de metano. Los científicos han detectado estos peculiares puntos brillantes llamados islas mágicas que aparecen y desaparecen con el tiempo. No tenemos idea de qué son. La atmósfera de Titán está repleta de moléculas orgánicas complejas que se agrupan y caen en su superficie como nieve. Estas islas mágicas podrían ser cúmulos de nieve que absorben metano y se hunden muy lentamente. Pero hay un problema. En el agua, las moléculas se adhieren entre sí, por lo que las cosas pueden flotar sobre ella. Pero con el metano es diferente. Le gusta agarrarse a otras moléculas, lo que hace que cualquier cosa sólida se hunda de inmediato. Sin embargo, estas islas mágicas no se hunden. Existe una teoría que sugiere que estas islas podrían ser como esponjas hechas de hielo con muchos agujeros. Cuando los pedazos de este hielo agujereado se desprenden del borde del lago, pueden flotar en los mares de Titán por un tiempo antes de hundirse. También hay otras ideas, como burbujas de gas nitrógeno u olas causadas por el viento. Necesitamos más investigación para tener alguna certeza. A las lunas les gusta ser raras. Si no, mira a nuestra propia luna. En 1971, encontramos un parche de tierra faltante en nuestra luna y parece un lago azul. A este lugar misterioso lo llaman Ina. Lo vimos por primera vez durante la misión Apolo 15 en 1971. Posteriormente, la misión Apolo 17 tomó fotos más claras del lugar. Este sitio, con forma de una D azulada, es una de las cosas más extrañas de la Luna. El color proviene de rocas espaciales ricas en titanio llamadas basaltos. Estas rocas cubren el suelo de Ina y la hacen parecer azul. También hay zonas azuladas cerca de los bordes de los montículos dentro de Ina. Ina es única y probablemente tiene una larga historia. Podría haber tenido actividad volcánica, con montículos que tienen alrededor. Los volcanes de la Luna no están inactivos y pueden hacer erupción en cualquier momento. Durante años, vivimos sin saber nada al respecto, pero ahora esto ha sido demostrado de forma oficial gracias al sorprendente descubrimiento de la misión Chang'e 5 de China. Las muestras de suelo lunar que trajo de regreso a la Tierra contenían algo absolutamente inesperado, lo que sugería que podrían haber ocurrido erupciones volcánicas en la Luna tan recientemente como hace 123 millones de años. Geológicamente, eso es casi ayer.
Pero la gran pregunta es, ¿estamos seguros aquí en la Tierra? Hace mucho tiempo que sabemos que la Luna fue una vez volcánicamente activa debido a las regiones oscuras, también conocidas como mares lunares, en su superficie. Estos, las llanuras oscuras que le dan a la Luna sus características marcas, son antiguas corrientes de lava que datan de hace unos 3 a 3,8 mil millones de años. Hasta hace poco, los científicos pensaban que esas antiguas corrientes marcaban el final de la actividad volcánica de la Luna. Pero la misión Chang'e 5 trajo de regreso suelo lunar que incluía varias cuentas de vidrio microscópicas, y 3 de ellas en particular revelaron una historia extraordinaria. Se formaron hace alrededor de 123 millones de años a partir de erupciones volcánicas. Un rango de incertidumbre es de solo 15 millones de años. El hallazgo de estas diminutas cuentas es sumamente importante debido a su composición y rareza. Miden entre 20 y 400 micras, más pequeñas que un grano de arena, y son de origen volcánico. Este dato las distingue de la mayoría de las demás cuentas de vidrio lunar, que generalmente se forman por impactos de meteoritos. Los eventos de impacto en la Luna crean vidrio al fundir la roca superficial con un calor y presión increíbles. El resultado son diminutas esferas vidriosas esparcidas por todo el paisaje. Sin embargo, las esferas volcánicas identificadas en la muestra de Chang'e 5 se formaron por magma que erupcionó desde debajo de la corteza de la Luna y se enfrió convirtiéndose en vidrio al llegar a la superficie. Al emplear la datación por uranio-plomo, que mide la descomposición del uranio en plomo dentro de las cuentas, los científicos lograron determinar su edad con una precisión asombrosa. Los resultados sugieren que la última actividad volcánica conocida en la Luna ocurrió en los últimos 200 millones de años, lo que la convierte en un acontecimiento reciente en la larga historia de la Luna. Este descubrimiento también coincide con observaciones previas de características superficiales inusuales conocidas como parches irregulares de mares. Son montículos suaves rodeados de terreno rocoso. Fueron avistados por primera vez por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA en 2014. Estos parecen mucho más jóvenes que otras características lunares, potencialmente formados por erupciones volcánicas hace menos de 100 millones de años. Antes de las esferas de vidrio de Chang'e 5, estos parches irregulares de mares eran de las mejores evidencias de la reciente actividad volcánica en la Luna. Sin embargo, sin confirmación, sus orígenes seguían siendo inciertos. Y ahora, las esferas han confirmado la acción volcánica. Los hallazgos plantean nuevas preguntas sobre el funcionamiento interno de la Luna. En particular, ¿cómo pudo retener suficiente calor para mantener erupciones volcánicas? Pensábamos que la Luna se había enfriado significativamente después de su formación hace 4.000 millones de años y medio, lo que la había vuelto volcánicamente inactiva. Y sin actividad tectónica ni atmósfera, la Luna debería haber perdido su calor interno hace mucho tiempo. Sin embargo, las esferas sugieren la posibilidad de algunas fuentes de calor localizadas dentro del manto lunar. Los científicos piensan que elementos productores de calor, como el potasio y el torio, podrían estar creando pequeños bolsillos cálidos que generan suficiente calor para derretir roca y provocar erupciones volcánicas aisladas. Pero espera. Más allá de reescribir la historia de la Luna, este descubrimiento añade un giro interesante a los estudios en curso sobre los fenómenos lunares transitorios. Estas observaciones, a menudo reportadas como destellos o neblinas misteriosas por astrónomos aficionados, siguen sin ser confirmadas por sondas científicas. Algunos expertos simplemente los descartan como ilusiones causadas por la atmósfera de la Tierra. Pero si la Luna tiene pequeños focos de actividad volcánica o de emanación de gases, los fenómenos lunares transitorios podrían tener una base real. Los gases emitidos desde debajo de la superficie podrían explicar esos misteriosos resplandores y posiblemente ser un indicio de acción volcánica residual en la Luna. Ahora bien, si la actividad volcánica aún persiste en la Luna, esto podría tener implicaciones emocionantes para futuras misiones lunares. En las próximas décadas, los astronautas podrían aprovechar el calor volcánico para generar energía, derretir hielo para obtener agua o incluso calentar las bases construidas en la helada superficie lunar. Pero los recientes descubrimientos geológicos no se limitan al satélite natural de la Tierra.
También aprendemos más sobre las lunas volcánicas más allá de nuestro sistema solar. La detección de una exoluna posiblemente volcánica orbitando el exoplaneta WASP-49b a unos 635 años luz de distancia significa que la actividad volcánica podría ser una característica común entre las lunas. Hasta ahora, la luna Io de Júpiter ostentaba el título del cuerpo más volcánico que conocemos, pero los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA podrían haber encontrado un nuevo candidato. Esta potencial exoluna salió a la luz cuando los científicos observaron una nube de gas de sodio alrededor del exoplaneta. Pero el asunto es que las nubes de sodio son inusuales en las atmósferas planetarias y pueden indicar actividad volcánica. La nube de sodio cerca de WASP-49b presentaba un comportamiento extraño e inesperado. Se movía de manera errática, cambiaba de tamaño y ocupaba un espacio demasiado grande para ser explicado por la propia atmósfera del exoplaneta. Los científicos pensaron que la nube podría ser generada en realidad por una exoluna volcánicamente activa en órbita alrededor de WASP-49b. Se sabe que las lunas volcánicas como Io liberan gases como dióxido de azufre, sodio y potasio, que forman enormes nubes alrededor de sus planetas progenitores. Io, por ejemplo, produce regularmente grandes cantidades de gas que forman una nube que rodea a Júpiter hasta 1000 veces el tamaño del propio gigante gaseoso. Si algo similar ocurriera cerca de WASP-49b, la nube de gas podría ser una pista de actividad volcánica en una exoluna que orbita el planeta. Las observaciones del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile parecen confirmar esta teoría. La nube de sodio alrededor de WASP-49b está situada muy por encima de la atmósfera del exoplaneta y se comporta de maneras que no coinciden con la órbita de 2,8 días terrestres del exoplaneta. Esto podría sugerir que se origina de un cuerpo separado, probablemente una luna con actividad volcánica. Además, WASP-49b y su estrella anfitriona están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, lo que hace que la nube de sodio sea aún más inusual. La tasa observada de liberación de sodio, más de 100.000 kilogramos por segundo, puede ser un indicio de una fuente volcánica inmensamente poderosa. Si los científicos verifican la existencia de esta exoluna, sería el primer descubrimiento de una exoluna volcánica. De regreso en nuestro sistema solar, Io sigue siendo el principal objeto espacial que nos ayuda a comprender las lunas volcánicas. Recientemente, la nave espacial Juno de la NASA proporcionó algunas de las imágenes más cercanas de Io desde la misión Galileo hace más de 25 años. La intensa actividad volcánica de Io es causada por el calentamiento por marea, resultado del tirón gravitacional de Júpiter y lunas cercanas como Europa. Este juego de fuerzas genera una enorme fricción dentro de Io, lo que produce un calor que alimenta erupciones volcánicas continuas. Uno de los descubrimientos recientes más emocionantes de Juno fue un nuevo volcán que apareció justo al sur del ecuador de Io. Las imágenes de Juno muestran una gran y compleja región volcánica de aproximadamente 111 por 178 kilómetros de tamaño. Lo más asombroso, no estaba allí cuando Galileo fotografió el mismo lugar en 1997. Este nuevo volcán se formó cerca del volcán conocido previamente como Kanehekili. Los investigadores dicen que esta nueva estructura volcánica es un gran cambio que resalta la naturaleza dinámica de la superficie de Io. La región ecuatorial de Io alberga la mayoría de sus volcanes debido al intenso calentamiento por marea que experimenta. Las erupciones más potentes emiten gases sulfurosos y producen brillantes flujos de lava. Cubren la luna con depósitos coloridos y ricos en azufre. La imagen de JunoCam, tomada desde aproximadamente 2.500 kilómetros de distancia, muestra a Io iluminado dramáticamente por la luz solar reflejada en Júpiter y puedes ver una vista impresionante de su superficie volcánica en constante cambio. A pesar de estas detalladas observaciones, aún hay muchos misterios sobre el vulcanismo de Io. Los científicos están particularmente interesados en cómo el calentamiento por mareas afecta el interior de Io y si tiene un océano de magma subterráneo. Además, los investigadores intentan entender qué desencadena los diferentes tipos de erupciones,
Por ejemplo, penachos en comparación con flujos de lava, y cómo los gases volcánicos dan forma a la superficie y a la delgada atmósfera de Io. El estudio de las lunas volcánicas, desde Io hasta la posible exoluna cerca de WASP 49b, arroja luz sobre cómo las fuerzas de marea crean actividad volcánica. Está tan cerca de nosotros, al menos en términos espaciales, y sin embargo, aún hay tanto que no sabemos de la Luna. Por ejemplo, investigadores chinos han recolectado muestras de suelo lunar y han descubierto que podría haber miles de millones de diminutas esferas de vidrio en su superficie. Lo realmente asombroso es que podrían contener enormes cantidades de agua, como 330.000 millones de toneladas. Estas diminutas esferas se forman cuando los meteoritos impactan la Luna a velocidades impresionantes, a veces a cientos de miles de kilómetros por hora. Cuando eso ocurre, una potente explosión lanza pedazos de la corteza lunar al aire como palomitas de maíz. Cuando estos fragmentos se enfrían, crean pequeñas cuentas de vidrio que parecen diminutas esferas brillantes. Estas son tan pequeñas que son como migajas esparcidas sobre la superficie de la Luna. Los científicos las llaman vidrios de impacto o microtectitas. Y resulta que el suelo de la Luna guarda un ingrediente secreto que puede producir agua: oxígeno. Así que estas pequeñas esferas de vidrio son como cápsulas diminutas con oxígeno dentro. Hay un tipo especial de viento llamado viento solar, compuesto por protones y electrones. Cuando los protones golpean las cápsulas, se mezclan con el oxígeno dentro y finalmente forman agua. Pero la parte más increíble es que algunas de estas esferas de vidrio con agua en su interior se esconden bajo una capa de polvo lunar llamada regolito. Así que si vamos en una misión a la Luna, tendremos reservas ocultas de agua bajo tierra. Es como si alguien hubiera preparado alimentos enlatados para que sobrevivamos. Debido a que no puedes beber esa agua directamente de estas esferas de vidrio, se supone que debes recogerlas y luego hervirlas en un horno para extraerla. Cuando se enfríen, liberarán vapor, así que tendrás agua líquida normal en una botella. De esa manera, los astronautas en sus misiones podrán permanecer más tiempo allá arriba, al menos si consideramos estos escondites secretos. Y lo más increíble es que estas cuentas de vidrio son muy comunes en la Luna. Están distribuidas desde los polos hasta el Ecuador, lo que significa que podría haber suficiente agua incluso para las generaciones que puedan llegar a vivir allí algún día. También hay otros lugares en el espacio donde podemos encontrar agua. Por ejemplo, científicos hallaron una nube extremadamente grande de vapor de agua que está a 12.000 millones de años luz de nosotros. No está al alcance, por supuesto, pero es bueno saberlo. Y estamos hablando de algo más grande de lo que podemos imaginar. Se piensa que la nube contiene al menos 140 billones de veces la cantidad de agua que hay en todos los océanos y mares de nuestro planeta. Imagina nadar o bucear ahí. Sería como darse un chapuzón en un globo gigante de agua que viaja por el espacio. Quiero decir, no tendrías forma de salir, no si consideramos la cantidad de agua allí. Pero oye, al menos la vista sería magnífica. El agua está prácticamente en todas partes de nuestro sistema solar. Mayoritariamente se encuentra en forma de gas atmosférico o hielo y en ocasiones incluso en su forma líquida. Y probablemente hay muchos mundos acuáticos en nuestra galaxia también. Científicos de la Universidad de Copenhague han descubierto nuevas y emocionantes evidencias sobre cómo se forman los planetas en nuestro sistema solar y más allá. Sus modelos computacionales han confirmado la interesante teoría de la acreción de guijarros, lo que significa que los planetas se forman a partir de diminutas piezas de hielo y polvo. Esta teoría se basa en la observación de discos alrededor de estrellas jóvenes que están compuestos por guijarros que tienen varias centenas de masas terrestres. A medida que estos chocan y se agrupan, forman protoplanetas y eventualmente planetas. Lo que es aún más emocionante es que el agua podría ser un ingrediente importante en la formación de estos mundos. También significa que el agua puede no haber llegado a la Tierra por casualidad, por ejemplo, a través de cometas helados que impactaron nuestro planeta. En cambio, tal vez estuvo allí desde el principio. Quizá planetas en nuestro vecindario como Marte y Venus también se formaron con agua. Además, los científicos dicen que no deberíamos asumir que somos un caso especial solo porque tenemos agua. Podría haber muchos planetas en toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, tan grandes como la Tierra, que también tienen agua. Eso significa que podría haber muchos mundos en nuestra galaxia con continentes y océanos, lo que también podría significar que hay una gran cantidad de vida allá afuera a la espera de ser descubierta.
Pero solo porque haya agua en algún lugar no significa que ese sitio sea ideal para unas vacaciones de verano interestelares para las futuras generaciones. El agua en muchos planetas probablemente esté incrustada en rocas o llene océanos subterráneos. Investigadores han examinado más de 40 exoplanetas que conocemos. Todos son más pequeños que Neptuno y están ubicados alrededor de lo que llamamos estrellas enanas rojas. Estas constituyen el 80% de todas las estrellas con las que estamos familiarizados en nuestra galaxia. Son más frías que nuestro Sol y también el tipo más pequeño de estrellas que queman hidrógeno. Y podría haber más planetas con cantidades enormes de agua de la que pensábamos. Además, esta puede constituir hasta la mitad de la masa total de estos planetas. Los científicos saben esto porque han estado estudiando la densidad de estos exoplanetas. Han notado que son demasiado ligeros para estar compuestos completamente de roca. He mencionado Venus antes. Hoy es un planeta rocoso y caliente, un poco más pequeño que la Tierra con una atmósfera seca y solo algunos rastros de vapor de agua. También es muy pobre en oxígeno, pero en sus primeras etapas pudo haber sido un mundo completamente diferente con agua líquida e incluso nubes, lo que significa que es posible que haya existido vida. ¿Y si Venus solía ser similar a la Tierra con océanos y temperaturas moderadas? Sería genial si se hubiera mantenido así porque parecen ser buenas condiciones para desarrollar vida, así que probablemente estaríamos escribiendo cartas a algunos de nuestros amigos espaciales desde allí, o ya los estaríamos visitando. Pero el escenario avanzó en una dirección diferente para Venus hace unos 700 millones de años. El planeta se calentó tanto que perdió todo su oxígeno. Por eso no pudo formar agua líquida en su superficie. En cambio, desarrolló una atmósfera espesa compuesta de dióxido de carbono, lo que hizo que este mundo se volviera aún más caliente que Mercurio, a pesar de estar el doble de lejos del Sol. Ni siquiera los cometas helados bombardeándolo podrían devolver el agua a su superficie. Tampoco nosotros podríamos hacerlo de manera artificial. Sería como intentar cultivar una delicada flor en el desierto. No importa cuánto la riegues, si las condiciones son demasiado secas y severas, esta no sobrevivirá. Pero algunas personas creían que el agua en la atmósfera de nuestro vecino cercano podría ser suficiente para el desarrollo de la vida. Además, científicos han descubierto que hay un compuesto llamado fosfina que a menudo se asocia con organismos vivos en la Tierra. Quizá en el pasado esto era suficiente. Hoy en día, la cantidad de agua en Venus es tan pequeña que ni siquiera nuestros microbios más resistentes, que toleran extremadamente bien las sequías, podrían sobrevivir allí. La fosfina sigue siendo un descubrimiento fascinante que vale la pena investigar, pero no es algo que nos indique que podría haber vida en Venus. Júpiter podría ser una opción más probable para eso. La sonda Galileo atravesó la atmósfera de este magnífico gigante gaseoso para medir la temperatura y la actividad del agua. Descubrió que había suficiente agua para que la vida existiera en las nubes del planeta, pero tristemente no hay suficientes nutrientes allí. Además, hay demasiada radiación ultravioleta, por lo que la mayoría de los organismos no podrían realmente sobrevivir. Y todos conocen a Europa, una de las lunas de Júpiter. Es precisamente ese lugar en nuestro sistema solar el que tiene las mayores posibilidades de sustentar vida. Su corteza helada probablemente oculta un océano. Y debido a la gravedad de Júpiter que afecta a Europa, el océano no está congelado, sino que permanece líquido. Este podría incluso ser cálido bajo esa corteza helada, posiblemente gracias a las chimeneas hidrotermales. Encélado, una de las lunas de Saturno, posiblemente tenga incluso mayores posibilidades de albergar vida que Europa, y es uno de los mejores candidatos para tener un hermoso, cálido y salado océano bajo la superficie. Tiene los géiseres de hielo más increíbles que lanzan al espacio alrededor de 1000 toneladas de agua cada hora, junto con sal, moléculas orgánicas y algunos otros materiales. ¿Qué tal jugar al golf, pero no en la Tierra, sino en la Luna? Volvamos a un tiempo atrás, hace 50 años, cuando un astronauta convirtió la superficie lunar en el campo de golf más inusual que jamás se haya visto. Cualquier golfista te dirá lo complicado que es evitar las trampas de arena. Pero imagina a Alan Shepard, un astronauta de la NASA, lidiando con una superficie entera que se siente como polvo superfino. Durante la misión Apolo 14, hizo una pausa para demostrar sus habilidades de golf espacial a todos los que lo estaban viendo desde la Tierra. Después de su primer tiro, hizo otro, muy emocionado.
Para él pareció que la bola se iba para siempre. Retrocedamos a la realidad por un momento. Gracias a la investigación de la Asociación de Golf de los Estados Unidos, o USGA, tenemos algunos números. Descubrieron que la primera bola lunar de Alan viajó 22 metros y la segunda llegó a 37 metros. Ahora, ¿cómo se compara eso con los tiros de golf promedio aquí? En gravedad regular, uno generalmente golpea a unos 107 metros. Solo va a demostrar que aunque hemos mejorado nuestro juego de golf en la Tierra con tecnología y entrenamiento, el campo de juegos de baja gravedad de la Luna es un ambiente completamente distinto. Ahora, démosle un reconocimiento a Alan. ¿Golf en la Luna? No es tan simple como podrías pensar. Su palo de golf no era uno de esos que encuentras en tu tienda de deportes local. Era uno improvisado, un recolector de muestras lunares con una cabeza de palo de golf pegada a él. Añade a eso el voluminoso traje espacial que llevaba puesto. Imagina tratar de hacer un swing mientras vistes un traje tan rígido como el cartón. Con todo ese equipo, Alan solo podía lograr un swing con una sola mano. ¿Te gustaría tener una experiencia similar? Bueno, es posible que no puedas jugar al golf en la Luna pronto, pero puedes intentarlo bajo el agua. Algunos dicen que las condiciones son similares. Pero aquí es donde todo se pone aún más interesante. La USGA no se limitó a tomar la palabra de Alan sobre dónde aterrizaron sus bolas. Querían investigar. Para empezar, utilizaron filmaciones ultraclaras de la misión Apolo 14. También utilizaron algunas imágenes nítidas de la cámara lunar especial de la NASA, lanzada en 2009. Utilizando estas fotos, trazaron la trayectoria de esas dos bolas de golf. Alan adoraba su exclusivo palo de golf tanto que quería llevarlo de vuelta a casa. Eso no debería ser gran cosa, ¿verdad? Bueno, verás. En aquellos tiempos, los astronautas dejaban atrás objetos innecesarios para hacer espacio para las rocas lunares. Pero no este palo. Así, durante los años 70, este palo de golf interestelar encontró un nuevo hogar en el Museo de la USGA en Nueva Jersey. A diferencia de los palos regulares, este tenía un detalle particular. Estaba fabricado de aluminio y teflón, y fue construido para doblarse y encajar perfectamente dentro de los espacios estrechos del módulo lunar. Pero, ¿cómo surgió siquiera esta idea del golf lunar? Bueno, en 1970, la leyenda del golf Bob Hope hizo una visita a la NASA. Inspirado por el amor de Hope por el golf, surgió una idea en la cabeza de Shepard: golf lunar. Para convertir su sueño en realidad, colaboró con un profesional del golf y los especialistas técnicos de la NASA. Juntos, diseñaron un palo que cumplía con las estrictas normas de seguridad de la NASA. Pero, oye, Alan no quería que esto fuera solo un truco sorpresa. Recuerda, viajar a la Luna requería protocolos muy estrictos. No podían simplemente hacer un picnic allá arriba, ya sabes. Así que, Alan se aseguró de que los funcionarios de la NASA estuvieran de acuerdo con este improvisado juego de golf. Al principio, se mostraron escépticos, pero finalmente dieron luz verde después de que Alan expuso su plan de forma apasionada. También prometió que empezaría a jugar si todo iba bien en la misión. Decidido a hacerlo a la perfección, Alan se preparó como un campeón. Cuenta la historia que se ponía su pesado traje espacial y se escabullía a lugares secretos para poder practicar. Décadas después, aún reflexionaría sobre su aventura lunar. Fue el único golfista que jamás jugó en la Luna.
No solo fueron pelotas de golf lo que los astronautas dejaron atrás en sus viajes. En realidad, hubo muchos objetos dejados en la Luna entre 1969 y 1972, el año del último alunizaje. Cada vez que mires la Luna, recuerda que allí arriba hay una adorable foto familiar, algunos enormes artefactos científicos, una pequeña estatua, un montón de, bolsas de desechos humanos y sí, algunas banderas estadounidenses. Han pasado años y, sí, técnicamente, esos objetos aún permanecen allí. Aunque es probable que hayan visto días mejores debido a las duras condiciones en la Luna. Algunos objetos tenían un lugar especial en el corazón de los astronautas y estaban destinados a permanecer en la Luna. Pero claro, dejar algunas cosas atrás también significaba que podrían traer muestras lunares. ¿Sabes a qué me refiero? Es como cuando necesitas hacer espacio en tu maleta para los recuerdos al terminar unas vacaciones. ¿La NASA tiene una lista completa de las cosas que dejaron en la Luna? Bueno, no realmente. De hecho, un equipo intentó crear un registro de algunos de los artículos y llegó a una asombrosa lista de 106, dejados allí solo por la misión Apolo 11. Y eso sin contar las famosas huellas de Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Los objetos más grandes en cada sitio de aterrizaje eran principalmente equipos científicos, como partes de su módulo lunar y experimentos para estudiar la Luna en profundidad. Luego, había algunos obsequios hermosos, como la placa del Apolo 11 y un disco especial con mensajes de líderes de todo el mundo. Algunos dicen que los astronautas también llevaron medallas para recordar a algunos cosmonautas heroicos e incluso dejaron una rama de olivo de oro, un antiguo símbolo de paz. Ahora, las misiones lunares posteriores fueron un poco más divertidas, como la que hizo Alan Shepard con su juego de golf. Pero el premio al momento más emotivo se lo lleva Charlie Duke. Durante la misión Apolo 16, dejó una foto de su familia allí. Era como si quisiera que fueran parte de la aventura.